Damos gracias a Dios que estamos acá reunidos para escuchar su palabra. Amén. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16, capítulo 60. Si le cuesta encontrar a Ezequiel, pues es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Versículo 60. Ezequiel 16, versículo 60. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú lo has decidido así que estamos reunidos en esta mañana y porque has tenido a bien que no estemos en otro lugar, sino que estemos acá para escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Dios, que nuestros corazones sean tierra fértil para que germine, Señor, la semilla de tu palabra, que podamos ponerla en práctica y fielmente, Dios, ser obedientes a aquello que tú demandas de nosotros. Te amamos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Continuamos ahora con lo que hablábamos la semana pasada, hablando un poco sobre el exilio de Israel. Para los que no han tenido la oportunidad de leerlo, pues el mensaje, por cierto, como un anuncio, el pastor Jaime y nuestra hermana Daniela pues ya dieron negativos sus test de COVID, entonces gracias a Dios la próxima semana se incorporan, así que él va a estar compartiendo la palabra si así Dios quiere la próxima semana, pero mientras se reincorporan pues tendré el privilegio de llevarles en la palabra de Dios. Así que sus oraciones igual siempre son bienvenidas por el pastor Jaime para que su recuperación sea completa. Amén. Hablamos la semana pasada sobre el exilio y hablábamos que si bien el exilio no es algo que nos ocurrió a nosotros o que los pasajes que leímos no eran escritos para nosotros, entendíamos que había lecciones que podíamos sacar de ahí. Amén. Había cosas que podemos aprender. Y hablábamos de 3 lecciones que vamos a recordar en un momento. Hay que entender y recordando y resumiendo muy brevemente lo que hablamos la semana pasada. Hablábamos que Israel y posteriormente Judá fueron llevados al exilio a pesar de haber sido advertidos por Dios a través de los profetas por años. Los que tenemos hijos sabemos que los hijos no siempre hacen caso a la primera, ¿sí o no? Es como, te vas a caer, hasta que lleva cierto como elemento ahí un poquito más agresivo, no agresivo, sino un poquito más fuerte. Si no te bajas en 3 segundos, pues te va a caer, y ahí tal vez hace caso. Israel fue advertido por cientos de años de lo que venía sobre ellos y no hicieron caso. ¿Qué significaba el exilio? El exilio significaba que eran llevados contra su voluntad a vivir a otra tierra en condiciones a veces no favorables. Pero lo peor del exilio no era solamente eso, sino que como nación perderían su identidad. ¿Se imagina si por alguna razón política, social, económica, tuviéramos que masivamente irnos, por ejemplo, a vivir a México, por ejemplo? No por su voluntad, sino que fuera llevado a la fuerza. Tal vez por unos 5 años usted no lo sentiría, pero ya después de 70 años ya han pasado un par de generaciones. Ya posiblemente usted sería diferente o ya hablarían diferente a sus hijos. Bueno, tome, por ejemplo, a los hermanos lejanos. Cuando sus familiares vienen, usted a la Juana que conoció ahí con usted creciendo, ahí viene hablando como, oh, sí, ajá. Ya sus sobrinos ya no se llaman Chepito, ya son Joey. Ya tiene un sobrino que se llama Michael, ¿verdad? ¿Sí o no? Y usted le dice, mira Michael, ¿querés pupusa? Yo no sé, no entender español. Y solo pasaron, tal vez llevan 20 años allá. Esta gente pasó 70. Perdieron su identidad. Lo que pasó con ellos en el 587 fue terrible porque no solamente fue destruida su ciudad, sino que los babilonios quemaron todo.
todo registro y todo rollo de la ley fue quemado. Recuerde por favor que Israel era una nación teocrática. ¿A qué se refiere eso? Que eran gobernados según la ley de Dios. El referente que tenían había sido entonces destruido. Ellos estaban allá, sabían que eran diferentes, pero no sabían por qué. Posiblemente los que fueron llevados, sí, pero la siguiente generación ya sabían menos. La siguiente menos todavía. Y a la tercera, pues ya posiblemente ni reconocían quiénes eran. Yo, como tuve la oportunidad de trabajar en la industria del call center una buena cantidad de años, pues tuve la oportunidad de trabajar con varias personas deportadas. No tenía idea de lo difícil que es ver personas que vivieron toda su vida allá, que tienen nombres salvadoreños, tienen apellidos salvadoreños, pero cuando los deportan por una razón legal, ellos no tienen ni nada de identidad salvadoreña. No hablan español, no tienen idea de cómo moverse acá. Es fácil acabárselos porque no entienden lo que uno dice de ellos. Si no es mala onda, vea. Yo no soy así. No tienen identidad, no saben quién son. Lo han perdido porque el tiempo y la distancia, ya va a sonar como Álvaro Torres, patria querida, no, pero el tiempo y la distancia los han separado de quiénes son. Y lo peor que le pasó a Israel es esto. Mire qué difícil es. El pueblo que Dios había escogido para sí, el pueblo que Dios había redimido, rescatado, ahora en general era uno más del montón. Ya no había nada diferente, ya se comportaban como las demás naciones, viviendo dentro de ellas y sin cumplir su propósito de ser luz a los demás pueblos. Ahora, si somos francos, esto no era algo que pasó súbitamente en el exilio, sino que ellos venían comportándose así por años. Dios al final, como juicio, les dio lo que ellos buscaban, pero tal vez no lo decían. Pero en su corazón ellos querían ser como las demás naciones. Dios al final, como juicio, le dijo: bueno, ¿quieres ser como ellos? ¿Quieres estar dentro de ellos? Dale. Ya no querés ser mi pueblo, ya no querés comportarte diferente, no querés pagar el precio por que se vea algo diferente en ti, y no querés pagar el precio por ser luz a las naciones. Dale. ¿Qué hicieron esos israelitas en contra de Dios? La ofensa que ellos habían hecho es que por años fueron infieles al pacto. El pacto que habían establecido en Israel, estamos como de nuevo recapitulando la semana pasada, es que ellos, en primer lugar, había una gran injusticia social. El pacto que Dios había establecido con ellos demandaba que ellos se cuidaran unos a los otros. Y en Israel había una crueldad inherente, que no les importaba ver a la gente o a sus hermanos israelitas muriéndose de hambre, viudas muriéndose de hambre, y no les importaba. ¿Quién ha leído el libro de Ruth? Si usted lee ese libro, y si no lo ha leído, léalo, es corto, se va a dar cuenta a qué me refiero. Entonces tenía que depender de la misericordia de alguien para que una viuda pudiera recoger y ver si se podía sostener, en lugar de saber que ellos tenían suficiente para alimentarse, pero no les importaba. Y sobre todo, lo peor que habían hecho ellos es que había en demasía una adoración mezclada con idolatría. Entendamos esto. El pacto era lo que los distinguía como pueblo de Dios. Ellos eran su pueblo y Él era su Dios. Si no lo cumplían, ¿qué eran entonces? Cualquier otro pueblo. Eran cualquier otro pueblo. Israel, Judá dejó el pacto, fue infiel una y otra vez, a través de muchos años y de las peores formas. Ellos no tenían ningún tipo de reparo, por ejemplo, aunque Dios les decía: no se casen con los de afuera, no les importaba. Mientras más esposas, mientras más concubinas tuvieran con los de afuera, no había problema. Tenían sacrificios de idolatría. Algunos, incluso un rey que incluso mencionamos la vez pasada, Sedequías, sacrificó a su hijo a los dioses. Lo tiró al fuego para, según él, aplacar la ira del Dios que iba a traer contra ellos lo que iba a pasar. ¿Se da cuenta de la perversión que hay? Era un pueblo perverso. El pueblo que tenía que mostrar santidad, el pueblo que tenía que decir a los demás pueblos: hey, ellos tienen un Dios que hace grandezas y por eso ellos son diferentes. Ellos eran todavía peores que los demás pueblos.
Dios fue paciente con ellos, pero en su santidad y su rectitud, Él debía mostrar sí o sí su ira. La ira de Dios es el odio al pecado. Y los entregó a los otros pueblos para que fueran sometidos a prueba, a juicio. La santidad de Dios no es algo que Él desea que tomemos a la ligera. Estoy solo resumiendo la semana pasada, ya vamos a pasar a lo de ahora. Aprendimos de hecho 3 lecciones que vimos en algunos relatos que se dieron en el contexto del exilio. Vimos que el exilio vino a causa de que el pueblo pensaba que Dios no era quien decía que Él era y desconocían quién era Dios. Pensaron que no iba a haber consecuencias en desobedecer continuamente su ley. También vimos como segunda lección que el exilio puso de manifiesto lo que había en sus corazones, que aunque ellos quitaban los ídolos, el ídolo verdadero estaba en su corazón. Y vimos también como última lección que el exilio era inevitable y lo mejor que podía pasarles, ya que Dios amorosamente los estaba librando de la destrucción total a través del juicio y sufrimiento temporal. Esto último es importante porque da pie a nuestro estudio de hoy. Solo para recordar y para ponerlo más en contexto, por favor entendamos esto. Si Dios dejaba que ellos siguieran en su pecado, si no les anunciaba el exilio, si no se los llevaba a otra tierra, si no los llevaba y los metía en juicio, ¿qué iba a pasar? Mire, ellos no iban a tarde o temprano entender, como algunos dicen en la iglesia, es que algún día voy a entender vos. Estoy esperando que Dios haga la obra en mí para obedecer. Estoy esperando que Dios ponga en mí las ganas, como Él pone en uno el querer y el hacer, vea. Estoy esperando que mágicamente aparezca ese deseo para hacer lo que Dios me manda a hacer. Ellos, si no hubieran sido interrumpidos por Dios, ellos habrían seguido en su idolatría y continua ofensa contra Dios y habrían seguido en una degradación moral y espiritual aún peor. El exilio era necesario. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y tenía en aquel momento un plan con Israel, el cual no permitía que, Él no permitiría que fracasara por el pecado del pueblo. Así que aunque humanamente parece ilógico, Él mandó este juicio para evitar que se destruyeran más por su cuenta. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me doy a entender? Esto pone de manifiesto un atributo que nos va a llevar en el estudio de ahora, y es que Dios es fiel. Ahora, Dios es fiel a sí mismo y a sus propósitos, a sus pactos con el hombre y a las promesas realizadas a su pueblo. Amén. Eso significa, amado hermano, que Él no es fiel obligatoriamente a sus fantasías y a sus deseos egoístas. No, es que mira, no importa, yo sé que no estoy haciendo las cosas, pero Dios es fiel. O Señor, yo confío que tú me vas a sacar de esto, aunque yo sigo en mi pecado, aunque yo sigo de terco, pero Él es fiel. No me importa que mi vida no refleje el carácter de Cristo en mí, pero Él es fiel, Él me va a sacar de todo esto. Posiblemente ignoramos que la razón por la que estamos en eso es que Él es tan fiel a su propósito en usted, que es formarlo a la imagen de Cristo, que Él no lo va a bendecir, Él no lo va a sacar de esa prueba hasta que el propósito que Él tiene en usted se cumpla. Como el colegio, hermano. Si usted no pasa la PAES, no se gradúa. Usted daría bien en la universidad, más de lo que damos, si por lo menos no se prueba que cumple con el requisito mínimo. Las pruebas que Dios manda, la disciplina que Dios manda, muchas veces es aquello que necesitamos para que se evidencie que no nos vamos a destruir todavía más. Usted no puede esperar que Dios le bendiga en abundancia, no puede esperar que Dios haga lo que usted quiere, si lo que usted quiere es inherentemente malo para usted. Él es tan fiel que no va a dejar que usted se autodestruya. ¿Lo doy a entender? Si usted no es consciente de su capacidad de autodestruirse, amado hermano, pídele a Dios que se lo muestre. Para Dios le es más útil, escuche bien esto, le es más útil, le trae más gloria
tenerle a usted en prueba, en juicio, para que aprenda a depender de Él, que concederle ya todas sus peticiones egoístas e inmaduras. Me quiero casar, Señor. Ok, ¿y tu carácter refleja el de una persona, una mujer o un hombre que puede casarse ya? Quiero un carro. Ok, ¿para qué lo querés? ¿Para ponerlo al servicio del Señor o para ir a cumplir todo lo que vos querés? Quiero pisto. ¿Por qué? ¿Porque te sentís limitado y no te gusta estar limitado? ¿O porque ya entendés que lo que Dios te da es para que tú lo pongas a su servicio? Cada bendición, cada cosa que le pedimos a Dios, debemos analizar si nuestro carácter ya refleja algo que va a ponerlo a su servicio y acorde al orden de lo que Él quiere, o si va a ser algo que nos va a llevar a nuestra autodestrucción. ¿Está conmigo, iglesia? Dios es fiel, pero Él es fiel a sí mismo. Él no le debe nada a usted. Él no le debe fidelidad a usted. Él se debe fidelidad a sí mismo y lo que Él prometió hacer. Hace años estaba de moda la canción de Canta al Señor, y todo el mundo cantaba llorando al final, grande y perdón, incomparables. Ok, ¿qué promesas tiene Dios para usted? ¿Usted se ha puesto a pensar qué promesas Dios tiene para usted? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ah, no, esa no me gusta, pero es promesa. Dios ha prometido, amado hermano, no bendecirlo incondicionalmente. Él nunca ha dicho eso en la Biblia. Él nunca ha dicho que usted va a ser necesariamente próspero materialmente, pero lo que Él sí ha prometido, y eso pone ya la base para todo lo que vamos a hablar ahora, Dios sí ha prometido formarlo a usted a la imagen de su Hijo. Duela o no duela. Y si duele, más gloria le trae. ¿Por qué leímos Ezequiel 16? Si usted ve el capítulo ahí en su Biblia, si usted nunca lo ha leído, léalo y tómase el tiempo ahí de verlo. Ezequiel 16, amado hermano, es una gran levantada que Dios le da al pueblo. El Señor, si usted por ejemplo ha leído Efesios 5, usted se recuerda que el matrimonio es un reflejo, el matrimonio entre un hombre y una mujer es el reflejo entre la unión que hay entre Cristo y ¿quién? Y la iglesia. La figura del esposo siempre ha sido una figura que Dios ha ocupado. Y aquí la ocupa muy fuertemente porque compara a Israel desde su fundación como nación con una mujer. Y él se pone como el esposo fiel que constantemente la busca y ella se va. Si usted ve, por ejemplo, usted ha leído el libro del profeta Oseas, Dios quiere de una forma tan fuerte mostrar la infidelidad de Israel que a través de un profeta, los profetas por cierto siempre simbolizaban en la vida real el mensaje que Dios quería dar, por cierto. Por eso Dios le manda a Oseas, mira, cásate con una prostituta. Ahora, no cualquier prostituta, sino una mujer que había sido prostituida en cultos idolátricos, para mostrar que Israel se había prostituido en pos de otros dioses. ¿Tiene sentido? Entonces, de igual forma, aquí Dios se compara con el esposo. Si usted lee acá, es una gran levantada que le da. Porque esta mujer, a pesar de que Dios dice acá, te recogí cuando estabas completamente miserable, te vestí, te cubrí de alhajas, te desposé, te hice mía. Después le dice que esta mujer se hizo una prostituta. De eso le dice que se hizo peor que una prostituta, porque ella no recibía pago, sino que ella pagaba porque otros hombres se acostaran con ella. La nación escogida de Dios, aquella nación que Él había elegido, aquel pueblo que Él había elegido, era tan infiel que no le bastaba con lo que Dios le daba, sino que tenían que pagar porque otros hombres entraran en contacto con ella. Se refiere a que Israel, el pueblo de Dios, era tan infiel que ellos no veían su identidad como hijos de Él, como pueblos de Él, sino que ellos se rebajaban incluso a rogarles a otros pueblos que les recibieran como parte de ellos. Estamos hablando de Israel. Si ya le va cayendo, ya es el Espíritu Santo, amado hermano. Digo, vea. Pero después de esa gran levantada, no hay otra forma de decir, otra reprensión, vaya. Después de esa pequeña llamada de atención, Dios ocupa y cierra el capítulo casi con el versículo que leímos al inicio. Y le pido que regresemos a Ezequiel 16:60.
¿Qué dice ahí? Yo recordaré, sin embargo, es decir, a pesar de tu infidelidad, a pesar de que te burlas en mi cara, a pesar de que que tienes en poco el ser mi pueblo, a pesar de que mi pacto te vale un pepino, sin embargo, yo recordaré, porque Él es fiel, mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Ese versículo es cortito, pero establece una verdad grandísima de Dios. En medio del exilio, cuando parece que todo está fuera de control, Dios permanece fiel y su propósito se sigue cumpliendo. Amén. Escuche esto. El que las cosas no vayan como usted quisiera ahorita, no significa que no estén yendo de la mejor forma posible. Recuerde quién es Dios. Dios no es un Dios que Él tiene un poder limitado, un conocimiento limitado, una visión limitada. Él conoce pasado, presente, futuro y lo posible. Y si Él es completo, y perdón que hable teológicamente, pero es importante que lo entienda acá. Si Él es lo más sabio que existe, no hay sabiduría que no provenga de Él, no hay conocimiento que no provenga de Él. Lo que Él decreta es lo mejor posible. No hay nada más sabio, no hay nada más inteligente, no hay nada más perfectamente diseñado que lo que Él ha decretado. ¿Tiene sentido, amados hermanos? Ok, espero que sí. Con base en eso, entonces, quiero que hablemos un poco sobre la fidelidad y lecciones que podemos aprender sobre la fidelidad en el exilio. Miren, en cierto sentido, el exilio tiene como uno de sus principales mensajes que Dios es fiel, y aún en esto, de hecho, a través del mismo exilio, Él llama a su pueblo a ser fiel. Esa sacudida de rama que necesitaban, esa sacudida de alfombra que pasó con Israel, era necesario. Les advirtió por los profetas, pero ya que no hicieron caso a través de la disciplina, como Él es fiel a su pacto, Él demanda que su pueblo sea también fiel a aquello que han comprometido a hacer. Y la primera lección que vamos a ver es que el exilio no es excusa para dejar de lado la fidelidad a Dios y la santidad, sino que el exilio es a donde somos santificados de verdad. Acompáñenme por favor al libro del profeta Daniel, el siguiente libro después de Ezequiel. Daniel 1. ¿Qué había pasado con Daniel? Cuando conquistaron a Judá, los babilonios dijeron, y el rey babilonio dijo, vaya, me van a traer a los bichos más buzos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos me van a servir. Ellos hacían eso con los pueblos que conquistaban. Agarraban lo mejor, los jóvenes más inteligentes, los jóvenes que tuvieran más capacidad, para que formaran o hicieran más grande el imperio. Por ejemplo, imagínense si, por ejemplo, Samsung comprara Apple, por ejemplo. Lo que haría Samsung es agarrar a los más buzos de Apple y llevárselos para que hagan más grande la marca. Lo que hacía el rey acá era algo parecido. Daniel y 3 amigos más fueron llevados delante del rey. El rey dijo, denles de mi comida a ellos para que ellos se pongan bien pollones, en pocas palabras. Pero mira qué dijo Daniel. Acompáñame al versículo 8 del capítulo 1, por favor. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿Por qué Daniel no quiso comer? ¿Porque era alérgico a algo que le daban ahí? Muchos creen, y la mayoría de teólogos afirma que era porque la comida que le daban al rey era posiblemente sacrificada a los ídolos. Él no quería contaminarse por lo que él sabía y por lo que él creía que era lo correcto. Él decidió no contaminarse. El no contaminarse, en pocas palabras, significa santificarse. Mire, qué interesante, porque se lo llevaron a otra tierra, le enseñaron otra cultura por 3 años, le enseñaron otro idioma, le cambiaron el nombre, ya no se llamaba Daniel, sino que se llamaba Belsasar. Muy bien, lo que lee en la Biblia me llega. Aparentemente no iba a haber consecuencias para lo que él hiciera. Dios me había fallado porque Él permitió que nos llevaran para allá.
Ya no existe la cultura, ya mi pueblo está destruido. ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Puedo ser o no ser? No. ¿Qué hago cuando nadie me ve y no hay consecuencias a pecadores? Daniel se mantuvo íntegro en sus convicciones, en lo que creía y sabía que era lo correcto. Posiblemente nadie le habría dicho nada, porque él podría decir, pobrecito yo. La otra gente podría decirle, mira, no te preocupes, nadie va a hablar mal de ti si tú te vas de la iglesia por lo que te pasó. No hay problema que tú no dejes de servir por lo que estás pasando. Pero él se había propuesto no ser como los demás porque sabía que Dios, aún en el exilio, seguía siendo Dios. Amado hermano, ¿qué significa eso para usted y para mí? Aún en el momento más difícil, en la prueba más limitante y con las circunstancias adversas, usted y yo somos llamados a crecer en nuestra santificación personal. De hecho, es ahí cuando crecemos, porque es ahí cuando la legitimidad de nuestra convicción se pone a prueba. De hecho, mire qué interesante en el versículo 15, porque el encargado de los oficiales le dice, mira Daniel, no puedo dejar de darte esa comida porque te vas a poner todo peche y después me van a regañar a mí porque me han pedido que te mantenga bien pollón y si vos te pones que estás a punto de morirte, a mí me van a volar la cabeza. Y Daniel le dice, mira, te prometo que no va a ser así. Mira el versículo 15 que dice ahí, al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. ¿Qué podemos entender acá? La santificación nunca va a traer, amado hermano, como consecuencia que usted atraiga atención hacia usted. Ay, mira lo que estoy pasando. Claro, usted puede buscar ayuda, pero si está buscando ayuda para que le hablen verdad, para tomar decisiones correctas. Pero solamente para lamentarse, para quejarse, para que la gente tenga lástima de usted, eso no es santificación. Daniel entendía que a través de la lástima no iba a lograr nada. Él entendía que la prueba y la disciplina, el exilio, era una oportunidad para ser santificado, que aunque nadie me vea, aunque nadie me va a decir nada, aunque esté pasando la situación más difícil, voy a seguir siendo fiel a Dios porque Él es fiel. ¿Qué es realmente ser fiel? Cuando es fácil y lógico. Bueno, gracias a Dios que me está yendo bien, voy a ir a la iglesia, voy a ofrendar, qué chivo, gracias a Dios porque me estás bendiciendo. O significará también cuando no tiene sentido. ¿Para qué voy a seguir siendo fiel si todo me está yendo de la patada? ¿Para qué voy a seguir sirviendo? ¿Para qué voy a seguir buscando del Señor, leyendo su palabra, orando, congregándome, sirviéndole a los demás? Si mira cómo me está yendo, desde que vengo a la iglesia peor me va. Hablamos de eso la semana pasada, ¿se acuerdan? Es entender mal el evangelio. De hecho, ambos son importantes. Se debe aprender a ser fiel cuando le va bien, como cuando le va mal. Pablo dice en Filipenses 4, he aprendido el secreto. He aprendido a vivir en abundancia, ¿como qué? En limitación. Hay que ser sabio. Y cuando Dios le provea suficiente, usted no se vuelva loco pensando que ya está. Y hay que ser sabio entendiendo que cuando está limitado, claro, pueden ir por un error suyo, pero Dios ocupa providencialmente eso para formarlo a usted. La fidelidad entonces, como vemos acá con Daniel, no está dada por las circunstancias, está dada por quien es Dios. ¿Está conmigo, iglesia? En pocas palabras, y se lo digo con muchísimo amor, dando lástima a los demás no va a salir de la prueba. Siendo obediente la va a pasar. Por mucho que dé lástima, y aclaro por favor, yo sé que hay circunstancias que son muy dolorosas, y con gusto y con muchísimo amor le ayudamos. Y vamos a ayudar con usted, vamos a lamentarnos con usted, vamos a acompañarle. Pero si usted berrinchudamente, no se me ocurre otra palabra, inmaduramente piensa que con venir a llorar a nosotros o a la iglesia, a las demás personas, usted va a pasar una prueba que Dios está determinando para que usted salga más maduro, usted está simplemente alargando el tiempo. ¿Tiene sentido?
Adelántese un poquito más, por favor, Daniel 3:17, para movernos de este punto. Daniel fue y sus amigos fueron obligados a inclinarse delante de una estatua de oro. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Y le dijeron, mira, si no te inclinas, si no adoras esta estatua, te vamos a echar al horno del fuego. No vamos a hablar de esa historia porque ya usted ya la ha leído, espero. Pero miren lo que dice Daniel 3:17, lo que dice aquí Daniel. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. El exilio, la disciplina, la prueba, es a donde se evidencia si usted adora a Dios únicamente porque le conviene, o aunque sepa que puede que Dios no intervenga a su favor, usted le va a seguir adorando como Dios. Amén. Segunda lección. La primera lección, como dijimos, es que en el exilio es a donde debemos ser santificados, no es una excusa para el pecado. Segunda lección, la fidelidad de Dios que hemos venido hablando necesariamente comienza por volver a su palabra. Vamos a adelantar unos 50 años más o menos. Los babilonios habían sido derrotados por los persas. Ciro de Persia da un decreto ahí por el año 520, 530 más o menos, hay un cierto rango de tiempo, en el cual ordena a los israelitas que pueden empezar a regresar a su tierra. Y el primero que lo empezó a hacer fue dirigido por Zorobabel, que fue descendiente de David. Lo interesante es que ellos fueron permitidos que regresaran a la tierra para ser el pueblo de Dios, pero no sabían cómo hacerlo. ¿Se imagina si usted y yo, y piense por un momento esto, si aquí en El Salvador vaciáramos un departamento y decimos, ¿saben qué? Aquí van a vivir todos los que se vengan de los estados porque los van a sacar de Estados Unidos. Y ese departamento solamente va a ser habitado por hermanos lejanos. ¿Cree usted que habría diferencia entre ese departamento y los demás? Claro que sí. Porque ellos, aunque tal vez su corazón, su camisa diga El Salvador, ya su práctica dice algo más. Ya hay una identificación con otra cosa. Pues esta gente, amado hermano, por favor, y no los juzgue, póngase usted en sus zapatos, bueno, en sus sandalias. Habían destruido su identidad como pueblo, habían destruido la ley, y por años habían sido llevados contra su voluntad a un lugar que no era su tierra. Ya no sabían cómo ser pueblo de Dios. De hecho, lo interesante es que empiezan a construir el pueblo, pasan 70 años y uno dice, ahora sí aprendieron, ahora sí tienen que haber aprendido, ahora sí van a ser un pueblo fiel. Y no pasó. Había desigualdad social, los que tenían más dinero se habían convertido en usureros y tenían bien presionados a aquellos pobres. Había vuelto a haber infidelidad porque los israelitas que ahora en teoría habían sido purificados, habían vuelto a casarse, habían vuelto a casarse con mujeres de afuera, lo cual Dios había dicho, no lo hagan. Ahora, tal vez usted puede pensar, ¿y por qué Dios es tan socado? ¿Por qué Dios es tan fuerte o tan insistente con eso de no casarse con las mujeres de afuera? Bueno, si no lo ha entendido a este punto el pueblo de Israel, entendiendo que parte de ello fue por las razones que cayeron en desgracia, se lo explico. El matrimonio es la unión más íntima que puede haber. Cuando un hombre y una mujer se casan, hablan entonces que están de acuerdo, que son íntimamente una sola carne y también una sola mente. Si ellos entendían que eran el pueblo de Dios y que eran entonces los portadores de su pacto, no iban a querer entonces juntarse en una relación tan íntima con alguien que no valorara y que no entendiera su relación con Dios de la misma forma. Y eso hasta ahora se da. Personas que vienen a la iglesia, sirven, están comprometidos, pero a la hora de entrar en relaciones como que
se les desconecta un poco la espiritualidad. Porque piensan que el área sentimental es un área que pueden tener aislada. Sí, toda mi vida está bien con Dios, aleluya, soy cristiano, pero esta área no importa. Y no, desde ese entonces entendemos que es algo importante para Dios. 70 años después de haber regresado, de haber empezado a regresar, el pueblo sigue mal. Construyen el templo, pero sigue igual la cosa. ¿Qué ocurre 70 años después? Nehemías, un oficial israelita que estaba en Babilonia, era judío, se entera de lo que estaba pasando y le pide permiso al rey y le dice: por favor, permitime ir allá a empezar a reconstruir mi nación. Se le da permiso y es nombrado como gobernador de Israel. Y un tiempo más adelante, Esdras, que es un descendiente sacerdotal, es enviado como el encargado de la parte espiritual de Israel. ¿Por qué le menciono esto? Y algunos ya como, esto parece clase. No, es importante. ¿Por qué? Porque sin el liderazgo de ellos no habría ocurrido lo que había de ocurrir después. Y es importante entender que los líderes que una nación tienen, los líderes que un pueblo tienen, los líderes que tiene una iglesia, tienen una importancia indudable. Este liderazgo le iba a dar una esperanza a Judá en tiempos de zozobra. Ellos habían construido el templo, pero no sabían para qué. Ellos no sabían cómo comportarse. Ellos se seguían comportando como lo habían hecho por años. La restauración de Israel pasaba por dos cosas. Primero, una restauración física. Esa ciudad había sido devastada completamente por los babilonios. Dice la Biblia que Nehemías empezó a construir el muro. El muro que les defendía y les daba protección de los demás rivales que tenían, que por ejemplo los samaritanos los odiaban. De hecho, la Biblia dice que los que estaban con Nehemías construían el muro con una mano y en la otra mano empuñando la espada porque venían los rivales de ellos. Se requiere un liderazgo valiente, se requiere un liderazgo fuerte. Y se requiere también un liderazgo fuerte espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque Esdras, de lo que hizo en primer lugar, y en primera instancia lo que hizo fue devolver a la fidelidad al pacto al pueblo. No sé si le llama la atención el ver que Israel regresa y empieza a construir el templo, pero no saben para qué. Como no tenían ley, no saben para qué es eso. Ok, hay que construir el templo, pero ¿para qué? Sí, mira, hay que servir en la iglesia, pero ¿para qué? Hay que ir a la iglesia, hacer un ministerio, pero ¿para qué? Hay que ir todos los domingos, ¿para qué? Cuando tenemos una idea equivocada de para qué hacemos las cosas, al final es nulo por lo que hacemos. ¿Qué pasaba con esta gente? Ellos desconocían la ley. Algunos incluso desconocían que la ley existía. Era tal la situación de esta gente que ellos no sabían que había una ley que el Señor les había dado sobre la cual se iban a basar. Era terrible su situación, porque no solamente políticamente ya estaban mejor porque estaban en la tierra, pero no sabían por qué la tierra era suya, no sabían cómo comportarse porque no tenían ley, y no sabían sobre todo cuál era su propósito de ser el pueblo de Dios. Era entonces espiritualmente una situación terrible. Ellos tenían que volver a la escritura, y Esdras recuperó y trajo consigo uno de los rollos que se mantuvo. Y lo que ocurre después a mí me pone la piel chinita cuando lo leo, porque ocurre algo muy importante. Le pido por favor que me acompañe al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías está en los históricos, amado hermano. Está antes de los poéticos. Antes de Job, vaya. Nehemías 8. ¿Lo tenemos, amén? ¿Todavía no? Ok. Déjeme por favor que le ponga el contexto. Esta gente había estado en el exilio por 70 años. Ya algunos habían regresado y llevaban ya más de 50 años ahí. Claramente eran una generación distinta, o eran bisnietos o más todavía de los que habían salido. Y ellos sabían que eran el pueblo de Dios, pero no sabían para qué o qué significaba eso.
Muchos se reúnen en conciertos, en cruzadas en los estadios, cantando que son el pueblo de Dios, pero no saben qué significa eso. Algunos, como históricamente los han llevado a la iglesia, desde chiquitos los llevan a la iglesia, piensan que ser evangélico es simplemente una elección más. Yo podría haber sido testigo, mormón, católico, no importa. Mis papás quisieron que fuera evangélico. Y yo ni modo soy evangélico. No se trata de eso. Nosotros como cristianos afirmamos que al proclamar el evangelio, nosotros entonces exponemos el consejo de Dios íntegramente. Y sabemos que es porque Dios nos ha elegido para ello. Ellos no lo sabían. Había miles de personas y miren lo que pasó acá. Nehemías 8. Bueno, vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice, se reunió todo el pueblo, ¿como qué? Como un solo hombre. Estaban bien empacaditos. Obviamente nos daría un poquito de ansiedad con el tema del COVID ahora, pero en ese momento no había COVID. Estaban bien juntitos. En la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Amado hermano, perdón que siga poniendo contexto. Era un pueblo que por siglos se había sido infiel, que había sido exiliado por infiel, fueron regresados a la tierra y seguían siendo infieles. Mira lo que pasa acá a continuación. Capítulo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. ¿Por qué podían entender? La ley estaba en hebreo. Ellos, porque habían vivido por años allá, hablaban arameo. Tal vez no quiero estirar el versículo, pero demos gracias a Dios que tenemos versiones que podemos leer en nuestro idioma. Por cierto, como consejo, lea una buena. Si quiere leer paráfrasis, léala, pero primero lea una buena. Si quiere leer la NBI, primero lea las Américas. Si quiere leer NTV, primero lea cualquier otra. Amén. Y mire lo que sigue diciendo acá. Se empiezan a leer y mire lo que ocurrió. Versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Amado hermano, esa gente empezó a entender que cuando uno se acerca a la Biblia, lo debe hacer con reverencia. Si usted quiere volver a la fidelidad del Señor, y si entendimos que, como mencionaba al principio, que volver a la fidelidad del Señor implica necesariamente volver a la palabra, usted como este pueblo debe entender que la Biblia no se lee como se lee la regalada gana. Usted se debe acercarse a este libro con reverencia, entendiendo que no es lo que escribió Paulo Coelho, hasta me dio cosa decir el nombre, no es algo que escribió cualquier autor que se le ocurra a usted. Es el testimonio expreso de la voluntad de Dios. Usted no puede leerlo como, vamos a ver qué queremos leer ahora, salió Jeremías, vaya, chivo, eso no es reverencia. Es, Señor, vengo delante de ti a orar para darte gracias por poder leer tu palabra. Te pido que me hables. Te pido que tú hagas algo a través de tu palabra, porque yo entiendo que ella es sagrada y yo no. Entiendo que tú eres santo y yo no. Te ruego entonces que me hables a través de esto que tú has dado a nosotros. Reverencia. ¿Qué pasa después? Versículo 6. Ya lo perdí, por cierto. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. La lectura de la palabra es un acto de adoración. Porque usted reconoce en el momento que usted la está leyendo que usted no es Dios, que usted está por debajo de la escritura, que usted debe someterse a ella y no ella a usted. Cuando usted lee la palabra, amado hermano, y si usted entiende que la Biblia es adoración, lo va a buscar hacer todos los días, porque usted y yo todos los días necesitamos ser recordados que Él está encima y nosotros estamos
abajo. El día entonces que usted no lee la palabra es porque usted se está autoadorando, porque piensa que usted está por encima. Yo puedo más que la Biblia, yo sé más que la Biblia, yo soy más suficiente que la Biblia. Esta gente se postró y adoró porque entendían que adoraban al leer la palabra. ¿Está conmigo? Versículo 7, la segunda parte dice: y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. La lectura de la palabra también implica que vamos a ser humildes al ser enseñados y aprender. ¿Quién le enseña a usted? Si usted nadie le está enseñando, busque quien le puede enseñar. Si usted cree que no tiene nada que aprender, usted es el que más necesita aprender. Siempre hay cosas que aprender. Amado hermano, yo llevo, y eso lo digo para vergüenza mía, más de tal vez 12, 13 años estudiando teología, y con 3 ciclos de seminario me he dado cuenta de lo que no sé nada. No sé. La materia de Antiguo Testamento, chica, fueron 50 bofetadas a mi orgullo. No podemos pretender que lo sabemos todo. No podemos pretender de que no necesitamos que nadie nos enseñe. Busque activamente quién le puede enseñar. Hasta los dulces votaron por allá. Busque quién le puede enseñar, quién sabe o posiblemente tiene una instrucción más fuerte que la suya y le puede guiar en la palabra. Es que pastor, yo no entiendo la Biblia. Busque quién le puede enseñar. Su líder de grupo de los martes. No tengo grupo, busque uno. A los que andamos con saco, pregúntenos, lo metemos a uno con gusto. Usted necesita aprender. Yo tengo amigos con los que casi todos los días nuestra conversación son de la palabra de Dios, que hemos aprendido de la palabra. Aunque sea como un debate teológico, lo que sea, pero seguimos aprendiendo. Ay, pero que eso para los pastores. No, amado hermano. Un cristiano no puede decir que es ignorante porque eso implica que eso significa que no le importa conocer a su Dios. Versículo 8. Y eso tiene que ver con el anterior. Dice: y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Claro, porque usted, perdón la palabra, usted es perezoso y no quiere invertir tiempo y trabajo en entender la palabra. Usted quiere que mágicamente, como usted es una princesa o un princeso del Señor, que mágicamente aquello que fue escrito hace más de 1000 años o 1500 años, en otro idioma, en otra cultura, usted quiere mágicamente entenderlo de una vez sin tomarse el trabajo de entenderlo. Y no es así. Si los mismos, y por eso lo puse intencionalmente, los mismos israelitas acá hicieron el esfuerzo para entender, que alguien les enseñara el sentido del versículo. Es que yo creo que este versículo significa esto. No, no, no. No se trata de qué crees tú que significa, qué Dios quiso decir con esto. No puede tomar usted un acercamiento individual. Es que para mí este versículo, ahí empezamos mal. Porque la Biblia lo escribió un autor que es Dios, y la intención que Él quiso en cada versículo es lo que usted y yo debemos buscar. Claro, eso muchas veces, en muchos pasajes, no brinca a la vista. Tómese el tiempo, sea diligente, sea cristiano. Usted puede decir, ya van con lo mismo. Amado hermano, mire, qué bueno que usted vino cada domingo. Qué bueno que está acá. Si viene el jueves, mejor. Si sirve, chivísimo. Si ofrenda, gracias Señor. Pero usted debe entender que la lectura y la comprensión de la Biblia es la actividad más importante que un cristiano puede llevar a cabo. Un cristiano que desconoce la Biblia, que desconoce la palabra de Dios, que ignora el testimonio de Dios, piensa que es cristiano, pero no lo es. Es como que usted se metiera a firmar un contrato de una casa, de un alquiler, un contrato de trabajo o un contrato de tarjeta de crédito sin leer todo lo que está ahí. En pocas palabras, no muy astuto, ¿verdad? Usted afirma ser cristiano, pero no entiende posiblemente lo que implica.
Y eso nos lleva entonces a terminar este punto. Ya voy concluyendo, tranquilos. Versículo 9, por favor, de Nehemías 8. Les recuerdo otra vez el contexto. Tenían años de no leer la palabra de Dios, no la conocían. Ahora se juntan, se leen, la gente adora, se postran. Ahora entienden que Dios les quería decir. Y eso les lleva a algo conmovedor, dice acá la Biblia. Entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor, vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios y usted entiende lo lejos que su corazón ha estado y la bondad y la santidad de Dios son expuestos, es difícil no quebrarse. Pero Esdras les dice algo bien interesante: miren, no lloren, es decir, está bien, peguen su chilladita, dense cuenta que son una miseria, chivo, pero no se queden solo a nivel emocional, santifiquen ese día. Amado hermano, ¿qué le quiero decir? No sea una persona que solamente viene, llora acá y sus decisiones durante el resto del día son completamente contrarias a la Biblia. Está bueno que llore, está bien que la palabra le pegue, pero comience a tomar decisiones, santifique el día, santifique su vida, tome decisiones, así como Daniel las tomó, empieza a tomar decisiones que le santifiquen en su vida. Usted no puede ser fiel a un Dios que se desconoce. Si no conoce la palabra de Dios, usted no puede conocer a Dios. Una fidelidad, de hecho, a un Dios que afirmamos conocer, pero no lo conocemos de la forma que Él se ha dado a conocer, es idolatría. Si usted afirma adorar, ser fiel a Dios, pero no lo ha conocido personalmente a través de la Escritura, amado hermano, usted no le adora en espíritu y en verdad, porque no conoce la verdad. Usted lo que está haciendo es un ídolo, perdón, de lo que usted considera que es Dios, pero no está siendo fiel al Dios que lo creó. No hay restauración fuera de la palabra de Dios. No hay orden en su vida sin una fidelidad a la palabra. No puede usted verdaderamente ordenar su vida si los principios bíblicos no rigen su vida. Usted no puede pretender que su vida ahora va a reflejar algo diferente si no conoce a su Hijo, que es el resplandor de su gloria. Usted no puede reflejar a Cristo si Cristo no ha sido reflejado a usted por medio de la palabra. Pecado. ¿Qué significa esto entonces, hermano? Nos hablaste de fidelidad de Daniel, después de Esdras y Nehemías, y ahora me hablas de Jeremías. ¿Qué significa eso? Porque Dios sabía que por mucho que les llamara a la fidelidad, ellos no iban a poder cumplir con la norma que les había puesto. ¿Cuántas veces usted ha dicho, hoy sí, ahora sí, ahora no voy a ser malcriado, ahora no voy a mentir, ahora no voy a ver esto, ahora no voy a ser tan chambroso, tan chambrosa, ahora sí voy a ser fiel en eso, sí voy a ser fiel en lo otro? Pero se da cuenta que usted solamente está postergando que ya va a volver a hacerlo. La salvación ahora no se trata de su fidelidad individual exhibida a Dios. Ya la salvación de este pacto no se trata de que usted sea fiel de una forma personal y por su cuenta delante de Dios, ya que esta es poca o nula, sino que ahora Dios, Él nos dice que Él es tan fiel a sí mismo que Él ahora le va a mantener a usted fiel. Él se va a encargar de que usted ahora sea fiel. Él se va a encargar de que ahora usted perdure. Él se va a encargar de que usted ahora persevere en lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Porque ahora Él va a escribir su ley en su corazón a través del cumplimiento de un pacto mejor que cualquier anterior, uno perfecto. Dios en su fidelidad le salva a usted de su propia infidelidad, garantizando que aún y con tropiezos usted va a perseverar en la fe verdadera, porque ahora el pacto no es cumplir lo que te digo, sino que ahora yo voy a encargarme de que tú lo cumplas, porque ahora mi ley no va a estar afuera, sino que va a estar en ti. ¿Y a qué pacto nos referimos? Mateo 26:27 dice: y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo:
Bebed todos de ella, porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La Biblia dice en Colosenses 1:27 que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Su ley es en nuestros corazones porque Él habita en nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. En aquellos que hemos sido lavados por la sangre de este Cordero, que sobre la cual se basa el nuevo pacto, aquellos que hemos nacido de nuevo por el perdón de los pecados recibidos al confiar no en nuestra justicia, no en nuestra fidelidad, sino que en la justicia y fidelidad del Cordero perfecto y sin mancha de Dios, que es Cristo Jesús. Esa justicia y esa fidelidad nos es dada a nosotros. Y ahora su ley está en nuestros corazones. Ahora usted ya no peca igual. Ya no peca indiscriminadamente, ya le duele pecar. Usted ahora ya se preocupa más por su santificación personal. Ya ahora usted dice, ya no quisiera hacer esto, Señor, y doy los pasos para entonces salir de ese pecado. Busco con quién confesarlo, busco cambiar hábitos de modo que eso ya no ocurra. Pero sobre todo busco también conocer al Dios cuya ley ahora va a ser escrita en mi corazón. Se trata ahora de que Cristo en nosotros habita y Él es la garantía de que somos miembros del nuevo pacto. Si el exilio nos llama a una mayor fidelidad, el exilio tiene como conclusión la restauración final del pueblo. Y la restauración final del pueblo se da únicamente en el nuevo pacto, el cual usted y yo pertenecimos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si usted ahorita está pasando por disciplina, pero la está pasando en Cristo, eso vale la pena. Si usted está pasando por prueba, por juicio, por disciplina en su vida, pero eso lo va a llevar a un mejor conocimiento de Cristo, o eso lo va a llevar y Dios lo ha determinado para que usted se rinda de una vez por todas y conozca al Señor, eso es la restauración que Dios promete para usted. El exilio es entonces, ya terminando, dentro de la historia de Dios, una ocasión más donde Él muestra su fidelidad versus la infidelidad de su pueblo. A pesar de los fracasos de los escogidos, Dios ahora se asegura de que su pueblo permanecerá fiel. Ya no mandándoles una ley externa, sino que ahora su ley está en nuestros corazones. Que Dios nos permita entonces, amado hermano, entender que es únicamente por medio de Cristo, lo que Él ha hecho en nosotros, que podemos permanecer fieles. Y sobre todo, como hablamos hace un momento, que si ahora ya formamos parte de ese nuevo pacto, no hay forma de volver o de permanecer fiel si no conocemos aquello que va a ser nuestros corazones. El Espíritu Santo se encarga de recordarle a usted, pero no piense que mágicamente va a aparecer en usted conocimiento que no se ha tomado el tiempo de entender. Amén. Que Dios nos permita entonces en su gracia ser fieles y poder alabar su fidelidad en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, te damos porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel no a nosotros, sino que tú eres fiel a ti mismo. Te damos gracias, Señor, porque tú prefieres llevar gloria a ti mismo a través de nuestra disciplina, a través de nuestro sufrimiento, si eso nos lleva a conocerte más. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que aunque haya dolor en nuestro corazón, que aunque produzca sufrimiento o angustia en nuestros corazones, si en tu santa voluntad ha sido determinado que así seamos santificados, que así seamos llevados a una mayor fidelidad, que tu nombre sea entonces glorificado en nuestra vida, Señor. Te rogamos, Señor, que no hagas de nosotros personas fieles solamente por nuestro beneficio, sino que seamos fieles a ti, porque entendemos que a ti te pertenecemos y nuestra vida fue creada para tu gloria. Es con esa conciencia, Señor, queremos cantarte en esta mañana.
Señor, te damos gracias porque aunque nuestro corazón, Señor, no lo entienda, es a través de la incertidumbre cuando nos sostienes. Que únicamente cuando toda seguridad humana, cuando toda seguridad propia, Señor, es quitada, es que entendemos que nuestra seguridad completa está en ti. Te rogamos, Señor, entonces, que nuestro corazón sea dócil delante de tu palabra. Que si en tu misericordia está, Señor, el no pasar por prueba para poder entender, pues así sea. Pero si es necesario que seamos probados y quebrados, nuestra vida, Señor, te traiga gloria. Porque no queremos, Señor, desperdiciar nuestra vida en pos de nosotros, sino que sea gastada únicamente para ti, para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.